Saludos, el día de hoy vamos a hablar entonces de la geomática, ¿no? La geomática está compuesta por cuatro principales disciplinas: la teledetección, los sistemas globales de posicionamiento satelital, la cartografía digital y los sistemas de información geográfica. Recordemos que entonces el término fue propuesto en 1960 por el científico francés Bernard Dubuisson y retomado por los canadienses a principios de 1980 para agrupar a distintas disciplinas que contribuyen a la gestión coherente de datos numéricos que describen el territorio y los recursos. Se refiere a un método integrado para la medición, análisis y manejo de los datos terrestres, que son denominados como datos espaciales. Estos provienen de satélites que orbitan la Tierra, sensores marinos y aerotransportados, así como instrumentos estacionarios de medición. Aquí tenemos entonces la cita. Con respecto a la teledetección o percepción remota, lo vamos a conseguir así también en la literatura. Podemos hablar de procedimientos y técnicas que permiten evaluar características y propiedades físicas de un objeto o fenómeno sin estar en contacto directo con este. ¿Ok? Entonces, todo lo que es teledetección o percepción remota tiene que ver con tomar esta información sin estar directamente con el objeto. Entonces, podemos ver entre los distintos componentes en un sistema de teledetección el sensor, la fuente que emite luz, energía, la atmósfera como un medio que va a encontrarse entre los objetos o fenómenos de interés y el sensor. Vamos a tener entonces también la nubosidad, los objetos como tal, cuestión de estudio, el área de interés y finalmente el proceso de análisis y, valga la frase, procesamiento, en donde va a haber entonces un receptor, sistema de recepción, el procesamiento y finalmente un intérprete o un usuario final. Algunas de las aplicaciones de la percepción remota: está la planificación urbana para catastro rural y urbano, para el transporte, la demografía, la salud pública, análisis ambiental y manejo de recursos naturales, cuencas, suelos, agricultura, cartografía, manejo de emergencias, actualización también cartográfica, monitoreo de fronteras, uso de la tierra, ordenamiento territorial, dinámica hidrográfica, mapas geológicos y geomorfológicos, prospección minera, estudio de vegetación, manejo forestal, evaluación de riesgo y desastres naturales, agricultura, pesquería, estudio de cuerpos de agua, climatología, meteorología, cambios climáticos globales, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes podrán apreciar, las aplicaciones para el uso de la percepción remota son muchísimos, son indeterminados y cada vez van surgiendo más áreas de interés en donde pueda ser precisamente utilizado. Algunas de las disciplinas que hacen vida en la geomática son la topografía, la cartografía, justamente la teledetección, la fotogrametría, la geodesia, los sistemas de información geográfica y los sistemas de posicionamiento global. Todas estas son disciplinas que son transversales y que colindan, son parte íntegra como tal de la geomática. Expansión de la geomática.
La geomática es fundamental para muchas de las ciencias que utilizan datos espacialmente referenciados y ha tenido un importante crecimiento en la década de 1990. Actualmente existen resultados exitosos de la aplicación de la geomática en áreas como la geología, la geomorfología, hidrología, agronomía, arquitectura, marketing, arqueología, ingeniería ambiental y recursos naturales, medicina, entre otras cosas. Y obviamente el sector minero, que es uno de los que más nos interesa a nosotros en este caso. Con respecto a los sistemas globales de posicionamiento satelital, ¿no? Por sus siglas en inglés, sistema de satélites desarrollado para satisfacer las necesidades de posicionamiento y navegación, disponiendo de un equipo receptor adecuado. O sea, vamos a tener varios arreglos o nubes de satélites que están alrededor de la Tierra, interconectados entonces con un receptor en la Tierra y entre ellos también. Muchos de los más famosos es el famoso GPS, GLONASS, Galileo, o sea, dependiendo si tienen más uso o aplicación para el continente americano, europeo, asiático, etc. Entonces aquí vemos una imagen de cómo estos distintos sistemas globales de posicionamiento colaboran precisamente para transmitir entonces información o comunicación dependiendo de donde nos encontremos, ¿no? Entonces Galileo para el caso de Europa, GPS para el caso precisamente de Estados Unidos, ¿no? Y así tenemos entonces distintos sistemas. Tenemos entonces, desde el punto de vista ya del satélite y en el caso de un medidor manual, lo que la gente comúnmente llama el GPS, sería precisamente este de característica que es un navegador manual. Vamos a ver entonces que la distancia que existe entre el satélite y el receptor, el individuo o el vehículo que tiene precisamente este navegador, el sensor realmente lo que mide es una distancia que a su vez es medida a través de una onda de la cual tú puedes entonces saber o conocer la longitud a través del tiempo de medición. Recordemos que de la transmisión y de la recepción, él va a tener un periodo de tiempo que se divide entre dos y de allí entonces se puede hacer el cálculo, obviamente conociendo la amplitud de la onda y la frecuencia de la misma, que como dato inicial, entonces yo puedo conocer la longitud de la onda. Esta longitud de la onda la podemos identificar como un radio, porque realmente esta distancia va a ser el radio de una esfera de soluciones que van a darse a partir del marco de referencia que en este caso es el satélite, ¿no? El satélite es el que está haciendo la medición. Por lo tanto, va a haber una esfera de soluciones que van a tener de manera equidistante el mismo radio. Es por eso que entonces entran en juego varios satélites. Cuando ya tenemos dos satélites, cada uno de ellos emite su transmisión de onda. Esta onda dividida entre dos, entonces calculamos la longitud y con la longitud de uno y del otro, obviamente son dos satélites distintos, vamos a generar dos esferas de solución. Estas esferas se intersectan entre sí y la solución geométrica de la intersección de estas dos esferas es un elipse
o una circunferencia si se encontrasen equidistantes. Pero de manera general va a ser una elipse. Luego, cuando sumamos un tercer satélite, vamos a tener entonces una esfera, una tercera esfera, que igualmente va a intersectarse con esta intersección de los dos anteriores o con la elipse. Y cuando este tercer satélite con esfera, también asociado a un radio, también asociado a esta distancia, esta longitud, va entonces a tener dos puntos de intersección. Entonces ya la solución, cuando tenemos tres satélites de medición para el navegador, va a ser de 2 puntos. Ya a partir de este punto, el navegador puede deducir realmente cuál es la solución correcta. Es decir, ya saber cuál es la ubicación geográfica del receptor, de la persona que tiene precisamente el navegador. Y esto sería simplemente deduciendo a través de la altura cuál tiene un sentido coherente y cuál no. Sin embargo, sería entonces con un cuarto satélite, como podemos saber ya con precisión, la ubicación geográfica del receptor. Por eso es que muchos de estos navegadores móviles requieren precisamente el leer, tener la conexión con 4 satélites por lo menos para poder entonces yo tener la ubicación geográfica en donde uno se encuentra. ¿Cuáles son las distintas aplicaciones que podemos tener entonces con respecto al sistema global de posicionamiento? Sirve para levantamientos topográficos, redes de apoyo para levantamientos urbanos y rurales, parcelamiento y lotificación, establecimiento de nuevas redes de control geodésicos, control de grandes estructuras, puentes, túneles, viaductos, represas, posicionamiento de localizaciones y pozos petroleros, por ejemplo, movimiento de la corteza terrestre incluso, posicionamiento para la navegación, posicionamiento costa afuera y actividades costa afuera. Obviamente, entre mejor o mayor sea la precisión, podrá entonces lograr percibir este tipo de movimientos, el caso de la corteza terrestre. Aquí vemos entonces la imagen de un individuo que tiene entonces su navegador. Este navegador que vamos a ver entonces en la imagen a mano derecha va a tener la lectura, en este caso en las coordenadas geográficas de longitud y latitud de la ubicación en el espacio, en este caso de donde se encuentra el individuo. Estos sistemas también pueden incluso medir en el agua, también pueden llevarlo, en el caso de ser precisamente un morral, llevarlo entonces en el morral, llevarlo también de manera manual. Todo va a depender del sistema que se tenga con mayor precisión o menor precisión. Obviamente, entre mayor sea la precisión, entonces más robusto va a ser el equipamiento y mayor entonces también va a ser el costo, obviamente, del equipo. Hoy en día en el mercado existen existen muchísimos distintos tipos de sistemas. Con respecto a esto, podemos tener una estación base con estaciones cinemáticas o dinámicas móviles. La estación base es porque también se puede tener el conocimiento de un punto, de un vector que haya sido previamente identificado por un sistema de mayor precisión. Y aquí generalmente se le hace una placa, se le coloca una estaca para ubicarlo precisamente con un margen de error que sea menor de 5 centímetros, menor de 3 centímetros, menor incluso de 2 centímetros, 1 centímetro incluso.
con sistemas internacionales de referenciación. En Venezuela nosotros tenemos el Instituto Geográfico Simón Bolívar, que tiene una red de distribución de estos puntos a nivel nacional con precisión de hasta 1 centímetro, hasta 2 centímetros, y aquí se coloca una placa con la identificación y las características de este punto. Entonces ahí se tiene obviamente la coordenada de longitud, de latitud en sistema UTM, la altura, etc. Y obviamente un código de un nombre, ¿no? Una nomenclatura. Este sistema entonces nos estaría permitiendo colocar un navegador, en este caso un GPS estacionario base que tiene una alta precisión, en el cual él va también poder entonces saber la identificación de este punto. Entonces, al yo colocarlo sobre este punto, voy a conocer entonces cuál es exactamente mi ubicación. ¿Por qué se hace esto? Sería la pregunta. ¿Por qué se utiliza esto? Porque los satélites realmente me están dando una ubicación que no necesariamente tiene un margen, que tiene un cierto margen de error, no necesariamente va a ser la ubicación precisa. Esto es así porque existe una política internacional, más que toda la mayoría de los satélites por parte de los países europeos y por parte de el mismo Estados Unidos, que cuando los países se encuentran en guerra, ellos no dan la ubicación exacta, sino que le colocan cierto margen de error, ¿no? Que luego puede ser corregido. Las mismas páginas de las compañías satelitales tienen entonces este margen de error después de que haya pasado varias horas o incluso un día. Esto para evitar que un país enemigo tome entonces la ubicación precisa de un satélite que yo estoy ofreciendo para entonces que me lance un ataque terrorista, una bomba, etc. Entonces, por eso se maneja con cierto margen de error. Lamentablemente, como estos países han estado en guerra perenne desde los últimos 30 años, las guerras no han cesado. Entonces, esta política aprobada por el propio Congreso de Estados Unidos, entonces se ha mantenido. Y por eso entonces las lecturas no son del todo precisas 100%. Siempre tienen un margen de error. Por eso entonces es importante tener el conocimiento de la ubicación de estos puntos, de estos vértices que están bien identificados, porque entonces la estación base se puede colocar allí y él se va a conectar igualmente con los satélites. Por lo tanto, el satélite le va a dar un margen de error, pero como él conoce la verdadera ubicación del punto vértice de esta placa que se encuentra referenciada con este sistema que hemos mencionado internacional, entonces él va a conocer el margen de error. Es decir, esta estación base sabe su verdadera ubicación y está leyendo también los satélites, por lo tanto, él puede deducir cuál es el error. Si los satélites están diciendo que tú te encuentras a 5 metros, 30 grados al noreste, por decir un ejemplo, entonces ya yo sé que tengo que corregir esos 5 metros 30 grados de noreste, ¿no? Esta estación base sirve sobre la placa para comunicarse entonces con una estación móvil o con un navegador directamente, porque ellos van a tener una antena interna que puede tener varios kilómetros. Obviamente, insistimos, en el mercado existen muchos, va a depender de qué tan costoso y qué tan preciso se requiere el estudio. Y entonces es de esta manera que si yo, porque quiero estudiar un área de interés y me encuentro, por decir un ejemplo, a 10 kilómetros de la ubicación de la placa, entonces la estación base o este sistema de satelital de posicionamiento se encuentra distante. Entonces yo voy a requerir de este sistema de estación base que se conecte con el móvil, con una antena interna, y entonces él me va a decir, bueno, tú
tienes que corregirte también 5 metros 30 grados al noreste, por ponerlo como ejemplo, ¿no? Entonces, la va a tener también por la comunicación interna el satélite, el navegador móvil, el dinámico, es el que sí va a estar en el área de interés. Si estuviese aún así distante, pudieran también crearse estacas que pueden ser entonces momentáneas, contingentes, para poder ir migrando la estación base. Es decir, si se encuentra muy distante más de la comunicación interna que tenga la antena, la comunicación entre la base y el móvil, supongamos que la comunicación sea de 5 kilómetros, si la distancia es mayor de 5 kilómetros, supongamos por decir un ejemplo, unos 20 kilómetros, entonces yo pudiera desde la placa colocar a una distancia una estaca de la placa, una estaca que se encuentra a 4 kilómetros, por decir un ejemplo. Esta estaca la puedo crear yo mismo. Yo puedo poner entonces una madera que lo ubico, le tomo bien preciso sus coordenadas, su ubicación, con precisión, y luego entonces pongo la estación base allí, en este nuevo punto, vértice. Es como si fuese ahora mi nueva placa, pero ya 4 kilómetros más cercano a mi objetivo. A partir de esta nueva estación base, puedo otra vez a una distancia de 4 kilómetros colocar otra estaca, cada vez más próximo a mi área de interés, y así puedo ir eventualmente migrando, ¿no? Migrando poco a poco hasta que llegue efectivamente a mi zona de interés. Y aquí sí, entonces con mi teodolito láser o con mi navegador móvil, tomar todos los puntos de interés que yo considere. Entonces, el punto de todo esto es porque realmente los satélites siempre me manejan un margen de error. Un margen de error que realmente es pequeño, pero siempre lo están cambiando, siempre lo están alterando, para que entonces un potencial enemigo no aproveche la información. Recordemos que al final esto es información de la ubicación espacial. Aquí podemos ver distintos medios que tenemos para generar entonces la adquisición de la información de los distintos sensores. Puede ser entonces a través del satélite, de manera también aerotransportada o incluso de manera terrestre. Muy generalmente tenemos dos tipos de sensores pasivos y sensores activos. Los sensores pasivos se les denomina así porque requieren de una fuente que emita energía, en este caso un campo electromagnético, mientras que el sensor activo se le llama activo porque él mismo emite su propia energía, su propia eh, frecuencia de onda que él va luego a recibir, a percibir y a medir. Entre los sensores pasivos, denominados también sensores ópticos, tenemos varios: Landsat, Spot, Iconos, las Quickbird, Aster y las Hyperion. Y aquí en Venezuela tenemos Miranda y Sucre. Y vemos las especificidades del satélite Miranda, que tuvo su vida útil, pudo adquirir entonces un barrido en donde fue tomando imágenes de toda Venezuela, y ya concluida su vida útil, ahora entra el satélite Sucre, que es quien entonces tiene también las características similares, pero va entonces a continuar el trabajo del satélite Miranda, que ya acabó su tiempo. Es un satélite pasivo en cuanto a que es óptico, tiene tres bandas del espectro visible,
y una banda también del infrarrojo. Y vemos entonces las características generales, en donde vemos las bandas multiespectrales. Aquí vemos las 4 bandas que tiene entonces el satélite Miranda. También va a gozar, aparte de la cámara multiespectral, en donde se toman las 4 bandas, también va a gozar de una cámara pancromática, que generalmente es de mayor resolución espacial. Estas serían entonces las 2 cámaras que va a tener nuestro satélite, nuestro sensor Miranda. Con respecto a los sensores activos, que serían entonces de radar, tenemos RadarSat, YERS, y en el caso de Venezuela, tenemos la campaña que se realizó de Cartosur 1 y de Cartosur 2, tomando entonces un barrido de las imágenes del estado Bolívar principalmente y del estado Amazonas. Aquí vemos algunas de las características entonces de las bandas con respecto al sensor. Lo vamos a ver de todas maneras más a detalle. Esto simplemente es un repaso de manera muy general. Tratamos de ser lo más genérico posible para esta primera charla. Recordemos que solamente es la primera. Con respecto a las bandas, cada una de las bandas está asociado a un tamaño de frecuencia de onda. Y aquí entonces vamos a tener la banda X, C y L para depender las características del sensor. Aquí vemos entonces el tamaño de este lámpara, precisamente el tamaño de frecuencia de onda. Dependiendo de esto, podemos ver entonces si la banda es capaz de atravesar la cobertura vegetal, de atravesar el suelo, obviamente las nubes, la nubosidad, todo esto. Luego tenemos los sistemas de satélites geoestacionarios, que son generalmente utilizados para mediciones meteorológicas y se le llama así porque tienen un gran distanciamiento con respecto a la Tierra y prácticamente entonces se mantienen estáticos, ¿no? Estables con respecto a la Tierra. O sea, tienen la visualización de todo un hemisferio, abarcando una amplitud de 18 grados. Son, como hemos dicho, utilizados para meteorología. Por su altura dan poco detalle, la resolución espacial es pobre, pero capta información del mismo sitio permanentemente. Este es lo bueno del satélite que va acompañando entonces esta escena de este hemisferio. Satélites de órbita polar, como lo indica la imagen. Podemos ver cómo entonces él da acompañamiento, da vueltas alrededor de la Tierra a través de los polos, su recorrido. Pasan 15 días por un mismo sitio, o sea, vuelven a pasar otra vez por el mismo sitio cada 15 días. Son heliosincrónicos, cubren cada lugar a la misma hora del día y en la dirección ascendente en el lado nocturno de la Tierra. Y los de órbita cuasipolar permiten observaciones ascendentes y descendentes, como lo estamos viendo precisamente en la imagen a la derecha. Y obtienen entonces imágenes con mayor detalle. Entonces aquí tenemos el gráfico de cómo entonces ellos van pasando
alrededor de la Tierra, con una periodicidad aproximadamente de 15 días. Aquí vemos entonces algunas de las escenas y los ejemplos de satélites que poseen esta órbita polar. En el caso de nosotros, este curso y de nuestro interés, tenemos el satélite Landsat. Aquí vemos entonces también el satélite Hyperion y vemos el barrido, el ancho del barrido de cada uno de ellos. En este caso, fíjense la imagen Landsat de unos 170 a 185 kilómetros, 170 de largo, 185 de ancho. Y la Hyperion, fíjense que es bastante delgada, de 7,7 de ancho y 185 entonces de largo. Entonces, es la de color crema y la otra de color verde. Aquí tenemos un ejemplo de cómo entonces el sensor Landsat va pasando alrededor de la Tierra, dando vueltas, y va tomando escenas, va tomando imágenes a medida que va haciendo su recorrido. Aquí vemos entonces cómo a lo largo de este periodo de 15 días, él va pasando por toda una franja hasta que vuelve a repetir otra vez el ciclo. Entonces, vuelve a tomar exactamente la misma escena después de 15 días. Siempre está tomando constantemente, porque recordemos que también cambian las características climatológicas. Entonces puede ser que un determinado momento del año, una determinada fecha, tenga mayor nubosidad o menor nubosidad. Entonces, conviene también evaluar esto, porque hay momentos en donde nos va a convenir ver las imágenes con mayor o menor nubosidad. Obviamente va a depender de lo que se esté estudiando. Y por eso es importante entonces saber también las fechas, la periodicidad, dependiendo de la región y de la época de la estación del año, en donde nosotros tenemos mayor cobertura de nubosidad o no. Obviamente, en la gran mayoría de los casos, a nosotros no nos interesa la nubosidad, más bien las nubes de alguna manera tapan, cubren la información que estaría por debajo, ¿no? Que es generalmente lo que nos interesa, la tierra, o la cobertura vegetal, o las rocas, o las ciudades, o los sembradíos, o la hidrografía, etcétera, etcétera. Entonces, más bien las nubes terminan siendo un velo que cubre la información. Por cierto, aprovecho para acotar que más allá de los artificios que existan matemáticos, no se puede recuperar esta información que se pierde. Se pueden quitar las nubes, pero no se puede agregar la información perdida. Tenemos la cartografía digital, archivos cartográficos que tienen sistema de proyección, escala, marginalia, leyenda, formato, en o de forma digital, que puede ser un raster o puede ser un vector, con datos de planimetría y o altimetría. Entonces aquí vemos un mapa conceptual en donde vemos la cartografía, cómo va entonces a requerir de una georreferenciación y una ortorrectificación que puede ser entonces apoyada con imágenes satelitales, con GPS, con modelos digitales de elevación de terreno. Luego va a tener la imagen ya georreferenciada y de aquí va a venir una edición cartográfica
un sistema de información geográfico o simplemente una interpretación. Y finalmente un producto final, un mapa, que en sí mismo es un producto que puede ser entonces de interés para un usuario determinado. Un mapa puede ser perfectamente también temático. Entonces, este es más o menos un esquema del trabajo. Aquí vemos entonces varios ejemplos de la cartografía digital aplicada para la topografía, planimetría, para los ortofotomapas, modelos digitales de elevación de terreno, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos los sistemas de información geográfica, sistema poderoso de herramientas computacionales que sirve para recolectar, almacenar, consultar, transformar, analizar y desplegar datos espaciales del mundo real. Entonces, tomamos información y esta información del mundo real la podemos asociar a una ubicación espacial. Y esto es lo interesante precisamente de los sistemas de información geográfica, que son datos que no necesariamente son espaciales, pero los puedo atribuir a una ubicación en el espacio. Y estos datos pueden ser cualquier cosa que nosotros podamos pensar. Puede ser un atributo, información, una foto, una imagen, una tabla en Excel, un texto en Word, una presentación en PowerPoint, una página de Internet, etcétera, etcétera. Puede ser cualquier cosa. Y esto entonces lo vamos a atribuir a una ubicación en el espacio. Y vemos, podemos tener incluso manejarnos por capas el sistema de información geográfico. Pueden integrarse la información en estos layers. Podemos ver entonces cosas como topografía, clima, geomorfología, geología, hidrografía, áreas de restricción o de la parte ambiental, recurso precisamente debe ser tomado en cuenta, siempre con la protección ambiental, áreas bajo régimen especial, vegetación, centros poblados, infraestructura, suelos, etcétera, etcétera. Entonces todas ellas pueden solaparse, se colocan entonces según importancia, según la visualización, que sea más fácil para el intérprete poderlo comprender, quién estaría arriba, quién estaría abajo. También dependiendo de la naturaleza de la propia imagen. Si es un raster, si ubica varios espacios o si son vectores, líneas, puntos por encima de los polígonos, etcétera, 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 que después lo vamos a ver con más detalle. Entonces, con eso finalizamos este primer video, esta primera charla. Tratamos de hacerlo más didáctico en función de la imagen. Me gusta más utilizar una pizarra para explicar muchas cosas, especialmente lo que estaba hablando hace rato de los GPS estacionarios y el móvil, ¿no? Cuesta un poco decirlo todo verbalmente. Soy más visual. Y quedaríamos entonces pendientes para un próximo video, continuar ahora sí con más detalle en cada uno de estos. Muchas gracias.